Ok, Helbert. Esperaremos a que entre tu compañero. Y continuamos. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ahora, ¿dónde está la pantalla? Ahí. Esta de acá es. Ok, ahora sí. Bueno, estábamos hablando entonces del tema de la reagrupación de familias, ¿no? Otro aspecto que hay que considerar es que estas familias, por ejemplo, tienen miembros que hayan abandonado la comunidad, ¿cierto? Han abandonado las tierras y se fueron en busca de un futuro mejor, ya sea al extranjero o a la ciudad. Entonces también se va a estudiar si es que existe la posibilidad de que estos miembros puedan retornar a su comunidad campesina, originaria o indígena, ¿cierto? Y obviamente, ¿cómo se va a hacer esto? Con los estudios correspondientes para esta dotación. Hay determinados criterios que debe seguir el INRA para dotar de tierras fiscales a estas comunidades, ¿no? Entonces, la dotación se realiza de acuerdo a un criterio preestablecido por el INRA. Primero, a favor de los pueblos y comunidades indígenas, originario, campesinas, colonizadores que residan en el lugar y no posean tierra. Un segundo lugar es para aquellas comunidades o pueblos indígenas, originario, campesinas, colonizadores que residan en el lugar y que posean tierras insuficientes. Un tercer aspecto es en favor de los pueblos y comunidades indígenas, originarios, campesinas, colonizadores que no residan en el lugar y que no posean tierra o la posean insuficientemente. ¿Ok? En este procedimiento de dotación ordinaria, a su vez, se tiene que ejecutar sin programas de asentamiento o con programas de asentamiento, motivo por el cual vamos a ver qué es la dotación con programas de asentamiento y sin programas de asentamiento. ¿Ok? Entonces, para la dotación de tierras fiscales, entonces estamos hablando, uno, de las comunidades campesinas, pueblos o comunidades indígenas originarias que vivan en el lugar, pero que no tengan terrenos. Segundo, comunidades campesinas, pueblos o comunidades indígenas originarias que residan en el lugar, tengan tierra, tengan terrenos, sean propietarios de terrenos, pero estos terrenos sean insuficientes, es decir, no alcancen, ¿cierto? Y el tercero es para aquellas comunidades campesinas, pueblos o comunidades indígenas originarias que no residan en el lugar, que no tengan terrenos o sí quizás en esa población o en esa tierra fiscal. ¿Ok? Entonces esos son los tres aspectos. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, la dotación de tierras fiscales, la dotación que es de manera gratuita, es simple y llanamente realizada a favor de comunidades o pueblos indígenas originarios. No es para personas individuales. Ojo, ¿cierto? La dotación es para eso. Ok, entonces tenemos que hablar de lo que es la dotación sin programas de asentamiento y la dotación con programas de asentamiento humano. Ok, entonces la dotación sin programas de asentamiento humano es efectuada una vez que haya sido seleccionada la comunidad beneficiaria en mérito al análisis y valoración de las preferencias legales. Y si establece que la dotación no deba contemplar la implementación de asentamientos humanos,
Entonces, el director nacional del INRA debe dictar una resolución de dotación a favor de la comunidad seleccionada en un plazo de 15 días, de acuerdo a lo establecido por los artículos 117 y 118 del Decreto Supremo 29215, y obviamente en virtud a la disposición final de la ley 3545, que es la ley de reformulación de reforma agraria, ¿no? El Estado debe apoyar con todo lo técnico y lo económico a las comunidades campesinas e indígenas originarias beneficiadas con la dotación de tierras fiscales para el efectivo desarrollo de sus potenciales productivas conforme al uso sostenible de la tierra. Entonces, de acuerdo a un estudio, si el INRA determina que no es necesario tener un asentamiento, entonces eso es la dotación sin programas de asentamiento. Ahora, la dotación con programas de asentamiento humano deben ser elaborados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de su Viceministerio de Tierras. Todo esto en el marco del artículo 110, inciso B del Decreto Supremo 29894 del 7 de febrero de 2009. ¿Qué nos dice este artículo? ¿No? Hay que considerar las necesidades socioeconómicas a objeto de satisfacer intereses públicos especiales de la comunidad beneficiaria, el cual debe ser puesto a conocimiento del director. Perdón, algo ha pasado. Le escucho, doctor, no pasa nada. ¿Se sigue viendo la pantalla compartida? Sí, ¿no ve? Sí se ve dotación de tierras fiscales nomás. Ah, ya, sí, ese es. Pensé que había pasado algo. Me ha salido un mensaje en la computadora de error, pero espero que no sea en el PowerPoint. Ok, entonces estábamos hablando de que debe haber esta dotación con programas de asentamiento humano debe ser realizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras mediante su Viceministerio de Tierras, ¿cierto? En esto debe considerar las necesidades socioeconómicas a objeto de satisfacer los intereses públicos y especiales de la comunidad beneficiaria. Una vez puesto a conocimiento del director nacional del INRA, este tiene la facultad de autorizar el asentamiento humano de los solicitantes a objeto de trámite de dotación con cargo a las modificaciones que pudiera introducir en el programa de asentamiento humanos. Es decir, si yo quiero hacer una dotación con programas de asentamiento humano, si el director del INRA considera que tiene que haber un asentamiento, primero va la población con las familias y demás a asentarse, a vivir en ese lugar, ¿cierto? Y obviamente todo este procedimiento de dotación con programas de asentamiento humano tiene un tiempo. El tiempo que establece la ley es de 2 años. ¿Ok? No puede pasar la dotación de tierras fiscales en un plazo de 2 años calendario. ¿Ok? Cuando se trate de dotar de tierras fiscales a comunidades en áreas del bosque o tierras de producción forestal permanente, es decir, para lo que es la producción o la industria maderera, los asentamientos humanos deben ser en comunidades agrupadas a objeto de garantizar la sostenibilidad de estas tierras. Es decir, si va la población o las familias se van a ir a asentar, obviamente va a haber una tala de árboles, pero esta tala tiene que ser controlada y obviamente tiene que agarrarse y, ¿cómo llamamos? Ver de replantar la misma especie forestal en otro lugar para que no mueran esas especies forestales. Obviamente, dentro de de este programa de asentamiento humano, no solamente se tiene que ver lo que es la tala de árboles, también se tiene que ver el acceso de los servicios básicos. Hablamos de servicios de salud, educación,
vivienda. Y tiene que haber un concurso de unidades ejecutoras departamentales o entidades ejecutoras departamentales. Pueden ser gubernamentales o no, que obviamente acompañan al proceso de dotación de estos servicios básicos. Entonces, este tema de la dotación con programas de asentamiento humano, si bien tiene un plazo de 2 años, se lo tiene que hacer con los respectivos estudios. Y si es que se va a autorizar un programa de asentamiento humano, este programa de asentamiento humano tiene que eh, considerar todos estos aspectos básicos. No solamente es ir y asentarse en una determinada tierra fiscal, sino es contemplar el acceso a recursos, perdón, a servicios básicos, tanto como es lo que es salud, educación y vivienda en estos terrenos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres asentarte en el tema, por ejemplo, de un parque nacional, ¿cierto? Entonces no puedes hacerlo porque no vas a tener acceso, ¿cierto? A llegar a estas tierras fiscales sin una carretera, ¿cierto? Entonces se tiene que ver si el acceso es posible o no mediante ese medio, porque si no es posible no lo van a hacer. Es por eso que existe este tema de la carretera que va a cruzar el Parque Nacional Carrasco, eh, y es justamente lo que denuncian las sociedades protectoras de lo que es las especies en extinción, ya sea hablamos de fauna y flora, ¿no? Que si se va a hacer una carretera que pase por medio de un parque nacional, entonces va a llegarse a extinguir determinadas especies, no solamente forestales, sino también de fauna, ¿cierto? Y obviamente los asentamientos van a ser sin programas. Entonces el Estado, al ver eh, asentadas diferentes familias o diferentes comunidades, ya sean campesinas o no, se va a ver obligada a dotar de tierras fiscales a estas mismas. Es justamente por eso la negativa que existe para que se haga la carretera por medio del Parque Nacional Carrasco, ¿cierto? Que el Estado dice que sí se puede hacer, ¿cierto? Entonces, cuestión de política, ¿no ve? Ahora, estos programas de asentamiento humano que tienen que considerar lo que es salud, educación y vivienda, tienen que tener mínimamente determinados aspectos que se tienen que seguir, que están detallados en el artículo 118 del Decreto Supremo 29215. ¿Cuáles son esos aspectos? Tiene que haber una descripción del interés público especial y su finalidad, ¿cierto? Tiene que haber una descripción básica de la condición socioeconómica y demográfica de las comunidades indígenas, o colonizadores o pueblos o comunidades indígenas originarias beneficiarias. Tiene que tener la ubicación, la posición geográfica, la superficie, los límites de la tierra objeto de dotación. Tiene que tener un listado de los medios materiales conducentes a su ejecución. Tiene que tener un listado de las entidades responsables de su ejecución y roles que cada una de ellas va a cumplir en el ámbito de sus competencias con coordinación del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Tiene que tener un cronograma y un plazo de ejecución. Y obviamente dentro de esto tiene que haber criterios técnicos que permitan establecer qué actividades a desarrollarse en el área objeto de dotación va a haber, considerando el uso de tierras en base al mapa de aptitud del suelo vigente, es decir, va a haber cultivos o no. ¿Qué clase de cultivos? ¿Cuál va a ser la magnitud de los cultivos? ¿En qué fechas o en qué época se va a hacer todo eso? Etcétera. ¿Ok? Una vez que exista todo este estudio, la autorización de asentamiento humano debe ser emitida por el INRA en el plazo de 5 días calendario, a partir de la recepción del programa
o la recepción del estudio mediante el programa de asentamientos humanos, y la resolución administrativa debe estar debidamente motivada y fundamentada. Ok. La resolución de dotación y titulación es facultad del director nacional del INRA, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, el director nacional del INRA, en ejecución del programa de asentamientos humanos aprobados, debe dictar la resolución de dotación a favor de la comunidad beneficiaria en el plazo máximo de 10 días hábiles, considerando lo establecido en los decretos, en el decreto 29.215, artículos 117 y 118, aclarando obviamente que la resolución de dotación, al constituirse una modalidad de distribución de tierras fiscales, es impugnable únicamente mediante proceso contencioso administrativo que se desarrollará obviamente en lo que es el Tribunal Agroambiental. ¿Ok? Entonces, para impugnar esta dotación, ustedes saben que hay un procedimiento que se debe seguir y que al final de cuentas llega al Tribunal Agroambiental. ¿Ok? Pero si se ejecutoria esta resolución de dotación, es decir, no hay oposición, se procede a la emisión del título ejecutorial. Entonces, una vez realizada o emitida la resolución, por ley se sabe que toda resolución puede ser impugnada. Entonces, si no es impugnada, se realiza lo que es la ejecutoria de esta resolución. Y la ejecutoria significa que el INRA va a poder extender el título ejecutorial de dotación de esta tierra a la comunidad beneficiaria. En caso de que exista oposición, entonces lo que se tiene que hacer, o impugnación, lo que se tiene que hacer es el trámite respectivo, y esto tiene que llegar al Tribunal Agroambiental. ¿Ok? ¿Qué es el procedimiento de dotación simple? Porque acabamos de ver lo que es la dotación ordinaria, y ahora nos toca ver lo que es la dotación simple. La dotación simple procede como consecuencia de una declaración de nulidad absoluta y la tierra se encuentre cumpliendo la función social bajo el siguiente procedimiento. Primero se hace una solicitud. Esta solicitud de dotación simple se debe presentar por la comunidad afectada con la sentencia de nulidad absoluta ante la Dirección Departamental del INRA. ¿A qué nos estamos refiriendo con un procedimiento de dotación simple? Si ha habido una oposición a esta dotación ordinaria por X y Z motivos, entonces ya existe una comunidad asentada en ese territorio, entonces esta comunidad puede hacer una solicitud de dotación simple. ¿Ok? Entonces tiene otro medio para poder obtener esa misma tierra fiscal, ¿no? En caso de que hubiera habido oposición de algo, ¿cierto? Y obviamente haya sido impugnado mediante un contencioso administrativo en el Tribunal Agroambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace una solicitud que se debe presentar por la comunidad afectada, ya asentada obviamente ahí, ante la Dirección Departamental del INRA, competente, es decir, dentro de su territorio, donde esté ubicada la tierra. Tenemos 9 direcciones departamentales del INRA. Entonces, ¿en qué plazo lo va a hacer? En el plazo de 90 días calendario, computables a partir de la ejecutoria de la sentencia declarativa de nulidad absoluta. Vencido ese plazo, si no se presenta la solicitud, la comunidad afectada con la sentencia de nulidad no puede beneficiarse con la dotación simple.
y la tierra disponible se va a distribuir mediante otro procedimiento concordante con la modalidad de distribución que se determine. ¿Ok? Entonces, la comunidad afectada por esta resolución de impugnación a la dotación ordinaria puede, en el lapso de 90 días calendario, presentar una solicitud de dotación simple ante el INRA. Si no lo hace, entonces ese terreno se revierte al Estado y este terreno o esta tierra fiscal puede ser redistribuida como el Estado decida. ¿Okay? Ahora, obviamente, la dotación simple tiene otros requisitos. Se debe presentar por escrito y debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Hablamos del testimonio de la sentencia ejecutoriada que declara la nulidad, los documentos que acrediten la personería jurídica de la comunidad o la personería del representante de esta comunidad, relación de comunidades, asientos, lugares equivalentes que integren a esta persona jurídica según sus características, que se individualice la tierra objeto de la solicitud, especificando ubicación geográfica, superficie, límites, y tiene que fijar su domicilio especial en la ciudad, asiento de la dirección departamental que conoce el procedimiento. ¿Okay? Entonces, tiene que presentar por escrito todo esto. Una vez que presenta todos estos requisitos, se procede a la revisión de la solicitud. Los directores del INRA, dentro de 2 días hábiles de recepcionada esta solicitud simple, de esta solicitud de dotación simple, deben requerir lo siguiente a sus determinadas oficinas o a sus determinados funcionarios responsables. Un informe legal sobre la oportunidad de la presentación en cumplimiento de los requisitos exigidos sobre la adecuación de la solicitud al ámbito de aplicación del procedimiento, es decir, ¿es factible que esta comunidad pueda acceder a esta dotación simple? ¿Está cumpliendo con los requisitos exigidos? ¿Cierto? Número 2, un informe técnico sobre si la tierra objeto de la solicitud se encuentra ubicada en áreas de conservación o protegidas. Y número 3, los informes requeridos por el director departamental deben ser emitidos en el plazo de 10 días hábiles computables a partir de la solicitud. ¿Okay? Entonces, para acceder a todo este proceso de dotación simple, se tiene que cumplir esos aspectos. Ahora, una vez que se haya recibido todos los informes técnicos legales requeridos por el director del INRA, dentro de lo que es el marco del artículo 122 del decreto 29215 del procedimiento de dotación simple, se debe, 1, intimar la subsanación de requisitos de forma y contenido de las solicitudes presentadas en término bajo apercibimiento del rechazo, fijando un plazo no menor de 15 días al efecto y a sus prórrogas. Es decir, si visto los informes legales, revisados los diferentes requisitos que especifica la ley, hubiera algún defecto de forma o fondo, entonces el director departamental del INRA lo que hace es pedir que se subsane todos estos defectos. Es decir, si me he equivocado en la transcripción de un carnet de identidad, del nombre, he puesto mal una fecha, o en todo caso no he argumentado con los artículos correspondientes para que se proceda a la dotación simple, entonces me da la oportunidad de que yo pueda, mediante otro memorial, subsanar todos estos defectos que tenga. ¿Okay? Y lo hace en un plazo de 15 días. 15 días, hablamos de 15 días calendario. Ojo, dentro del ámbito del derecho agrario, si se están fijando, los plazos son fijados en días calendario. En el área civil son fijados en días hábiles, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 15 días calendario.
Ok, después de eso, admite las solicitudes presentadas en términos comprendidos en el ámbito de aplicación del procedimiento y que reúnan los requisitos de forma y contenido exigidos, así como las solicitudes observadas cuyas deficiencias hubiesen sido subsanadas dentro del plazo fijado al efecto. Es decir, transcurridos los 15 días, una vez que yo haya presentado la subsanación de todos esos defectos, entonces el director nacional, o perdón, el director departamental del INRA, lo que va a hacer es admitir la solicitud. Si es que subsanado las observaciones hechas, lo va a hacer. En caso de que no lo haya hecho, entonces va a rechazar la solicitud de dotación que no cumpla con estos requisitos de fondo y de forma. ¿Ok? Entonces es similar a un juicio, ¿no? Entonces presentas tu demanda y el juez, al ver tu demanda, te indica que tienes un plazo para corregir determinados errores de fondo o de forma para que se te acepte tu solicitud o tu demanda, ¿cierto? Si corriges y está de acuerdo a lo que señala el procedimiento, entonces el juez te va a aceptar la demanda. Si no, te va a rechazar, ¿cierto? Entonces es algo parecido. Solamente que no va a haber un juez en el área agraria. Estamos hablando del director departamental del INRA. ¿Ok? Una vez que se haya hecho la revisión de la solicitud y esta haya sido aceptada, se va a proceder a la verificación de la función social. Entonces, el departamento técnico de la dirección departamental del INRA debe verificar el cumplimiento de la función social de la tierra objeto de la solicitud. Para ello, se debe apreciar el asentamiento o el trabajo en función del bienestar de la comunidad. Es decir, se tiene que realizar una inspección y ver si efectivamente esa tierra está cumpliendo función social. Si esa comunidad asentada está siendo o está cumpliendo con el trabajo a la tierra. ¿Ok? Una vez que se ha hecho la verificación de la función social, entonces se dicta resolución. Los directores departamentales del INRA, recibido el informe de verificación y cumplimiento de la función social, deben dictar una resolución en dos aspectos: declarando la improcedencia de dotación simple cuando la tierra no se encuentre cumpliendo la función social, o la resolución de dotación y titulación a favor de la comunidad solicitante si es que se encuentra cumpliendo la función social. ¿Cierto? Entonces, el afectado, la comunidad afectada con la sentencia de nulidad, que no esté siendo beneficiada con este proceso de dotación simple, va a ser sujeto a un procedimiento de desalojo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, primero hablamos de una dotación ordinaria, la cual habla de asentamientos, de una dotación con asentamiento, con programas de asentamiento o sin programa de asentamiento, pero que tienen que cumplir determinados estudios. Si esta dotación con programas de asentamiento o sin programas de asentamiento ha sido objeto de impugnación y esta impugnación ha salido favorable a la persona o a la sociedad o al ente que ha pedido la impugnación de esta dotación, la ley todavía le da una oportunidad más a esta comunidad de que pueda hacer un trámite o un procedimiento de dotación simple, porque ya está asentada en ese terreno. No se olviden que todo ese procedimiento dura alrededor de 2 años, ¿cierto? Entonces, si en esos 2 años esa comunidad no se ha organizado, no ha agarrado ya, se ha dotado de servicios básicos, ha hecho su organización de su mesa directiva o de su sindicato, etcétera, entonces va
prácticamente a fracasar en lo que es el procedimiento de la dotación simple. Pero si se ha organizado, efectivamente, ha realizado todos los diferentes procedimientos que debe realizar una comunidad organizándose en la distribución de diferentes tierras, el tema de la organización en escuelas, hospitales, un lugar para lo que es los parques, etcétera. Entonces, y obviamente el cultivo de la tierra, entonces sí va a proceder la resolución de dotación simple. Pero si no lo hace, entonces directamente va a ser sujeto a proceso de desalojo por medio del Estado, porque el Estado es dueño de esas tierras fiscales, ¿cierto? Y nadie puede poseer tierras fiscales sin ser o tener un título ejecutoriado. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es todo lo referente al tema de la dotación a título gratuito, ¿cierto? No se paga nada. No sé si tienen alguna duda o consulta. No, no, doctor, está claro. Ok, Jorge. No, doctor, está claro. Bueno, ahora vamos al segundo acápite de este tema que habla de la adjudicación de tierras fiscales. Entonces, no nos olvidemos que la adjudicación es a título oneroso, es decir, se tiene que cancelar un determinado arancel para poder acceder a la adjudicación de estas tierras o ser propietario de estas tierras fiscales. Entonces, la adjudicación que es a título oneroso a precio del valor del mercado, estamos hablando de un valor comercial, procede a favor de personas naturales o jurídicas. Ahora, fíjense, la dotación de tierras fiscales solamente se hace a favor de comunidades, comunidades campesinas, comunidades originarias campesinas, etcétera. Comunidades, ¿cierto? Pero la adjudicación de tierras fiscales se puede dar a personas naturales o personas jurídicas, ¿cierto? Si se corta, muchachos, entonces se conectan de nuevo, ¿ok? Y esta es una de las modalidades de distribución de tierras por el Estado a efectos de constituir todo lo que es la propiedad de solares campesinos, pequeñas propiedades, medianas propiedades, propiedades empresariales y todo lo que está establecido en el artículo 42 de la ley 1715, concordante con el artículo 126 y 127 del decreto supremo 29215, ¿cierto? Y dentro de lo que es esta adjudicación de tierras fiscales, hablamos de dos formas de adjudicación. La adjudicación ordinaria y también la adjudicación simple, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a la primera que habla sobre el procedimiento de la adjudicación ordinaria. ¿Qué es la adjudicación ordinaria? Como modalidad de distribución de tierras es ejecutada por el INRA, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, y únicamente se puede adjudicar a favor de una misma persona o una persona colectiva hasta una superficie máxima de 2.500 hectáreas, independientemente de que corresponda a varias solicitudes o a formas distintas de propiedad. Entonces son 2.500 hectáreas las cuales pueden ser adjudicadas a una sola persona, ya sea una persona individual o sea una persona colectiva. ¿Ok? Doctor, disculpe, ¿cuáles eran los dos tipos de adjudicaciones que se cortó, doctor? No logré escucharle. La adjudicación ordinaria y la adjudicación simple. Es lo mismo que el tema de la dotación. Tenemos dotación ordinaria y dotación simple. La adjudicación también tiene esas dos formas. Adjudicación ordinaria y adjudicación simple. Entonces, ahorita estamos viendo el tema de lo que es la adjudicación ordinaria.
vemos de que puede ser ejecutada por una persona individual o una persona colectiva, pero máximo de una superficie de 2.500 hectáreas, independientemente de que haya varias solicitudes o haga distintas formas de propiedad. Entonces, una sola persona puede pedir varias veces que se le adjudique o puede hacer adjudicarse varias tierras fiscales, pero hasta un máximo de 2.500 hectáreas. ¿Ok? Ahora bien, una vez que se emita la resolución determinativa de modalidad de distribución de tierras fiscales, el director nacional del INRA debe solicitar a la ABT el precio base y el precio tope de adjudicación de la tierra, objeto de distribución, y una vez que se reciba el precio de adjudicación, la Dirección Nacional del INRA, con base en solares campesinos, o con base, perdón, con base en la información proporcionada por la ABT, va a ver si un solar campesino o las pequeñas propiedades debe fijarse al precio tope de esta adjudicación, tomando en cuenta si va a cumplir función social o no. ¿Ok? Entonces, la adjudicación se la va a realizar en base a la autoridad de bosque tierra, ¿cierto? Es decir, esta entidad nos va a dar el precio comercial que tiene que tener esa tierra fiscal. Y va a ser decisión del director nacional del INRA si ejecuta el precio máximo o el precio tope de esta adjudicación de tierra objeto de distribución. ¿Ok? Todo este procedimiento de adjudicación ordinaria obviamente tiene que estar publicado, ¿cierto? Entonces, los directores departamentales del INRA, recibidos los antecedentes, en el plazo de 10 días, calendario, deben disponer de la publicidad de las áreas de adjudicación conforme a lo previsto por el artículo 114 del Decreto Supremo 29215. Y debe poner en conocimiento de las organizaciones sociales, matrices de campesinos e indígenas, a objeto de que sus integrantes legítimos presenten solicitudes de adjudicación. Es decir, una vez que se tiene toda la publicidad de las áreas que pueden ser adjudicadas, los primeros que pueden pedir son las organizaciones sociales. Entonces, las organizaciones sociales, una vez recibida toda la información correspondiente a estas áreas, da a conocer a sus afiliados y son estas personas individuales las que presentan las solicitudes de adjudicación. La publicidad o la publicación de estas áreas de adjudicación se lo hace por medio de comunicación de alcance nacional, es decir, periódico, ¿cierto? Una sola vez. Pero, tratándose de las comunidades indígenas originarias campesinas, se lo hace por medio de la radio local, una radiodifusora de alcance nacional o local, con la finalidad de asegurar la mayor difusión posible. Asimismo, la publicación también debe realizarse por otros medios de difusión, como puede ser radioemisoras, televisión, carteles, murales, volantes, afiches, que se consideren útiles y que contribuyan a facilitar la concurrencia de interesados en adjudicarse terrenos fiscales. ¿No? La publicación tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que especificar, por ejemplo, qué dirección departamental del INRA está conociendo el procedimiento. Cochabamba, La Paz, Pando, Beni. Tenemos 9 direcciones departamentales del INRA. Las áreas de adjudicación por clases de propiedad, especificando ubicación geográfica, superficie, límites y la aptitud de uso de suelo. Es decir, hablamos de solares campesinos, pequeña propiedad, mediana propiedad, propiedad empresarial, etcétera, ¿cierto? Personas legitimadas
por clase de propiedad para presentar solicitudes de adjudicación y requisitos de presentación. Es decir, si yo quiero un solar campesino, ¿qué requisitos debo cumplir? Si yo quiero ser propietario de una propiedad mediana o de la mediana propiedad, ¿qué debo cumplir? Si quiero formar una empresa agraria, ¿qué debo cumplir? ¿Qué requisitos debo cumplir? ¿Cierto? Precio base de las áreas de adjudicación y precio tope cuando corresponda. Entonces, ¿cuánto va a ser el precio de adjudicación de estas tierras fiscales? Y si es que va a haber un tope para ver el tema de adjudicarse. ¿Vale? Fecha, lugar y límites. Perdón, lugar y fecha límites para la presentación de estas solicitudes. ¿No? ¿Qué jefaturas regionales del INRA van a estar autorizados para la recepción de las diferentes solicitudes? No se olviden que las direcciones departamentales se dividen en jefaturas regionales. Entonces, las jefaturas regionales van a estar habilitadas para la recepción de estas solicitudes de adjudicación. Y obviamente el señalamiento de los lugares para que las personas interesadas puedan recabar mayor información sobre estos aspectos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la localidad de Cochabamba, si yo quiero saber qué áreas están con esta capacidad para poder ser adjudicadas, me tengo que apersonar al INRA, ¿cierto? Si me encuentro, por ejemplo, en Punata, lo mismo, tengo que apersonarme a la Jefatura Regional de Punata o del Valle Alto para saber cuáles tierras son las que están o qué tierras fiscales están por ser adjudicadas o qué tierras van a ser adjudicadas, cuáles son los requisitos, la extensión, el tema de las fechas, el precio y demás cosas para que yo haga mi solicitud y cumpliendo los requisitos pueda adjudicarme uno de esos terrenos, ¿cierto? Se va a cortar, muchachos, en menos de un minuto, entonces ingresamos ya prácticamente a la última parte.